una función, pero expresada en valor absoluto, como esta de aquí, que dice dibuja la gráfica de valor absoluto de 2 menos x. Bueno, vamos a recordar que el valor absoluto es el valor, es la distancia de cualquier valor de la recta real al origen, es decir, siempre considerada en positivo. Bueno, pues siempre que tenga una función valor absoluto, la voy a tener que separar en trozos, ¿vale? Va a ser una función realmente definida a trozos. Por ejemplo, dibuja aquí la gráfica de esta función f de x es igual a 2 menos x. Bueno, pues entonces esta función f de x igual a 2 menos x la voy a separar realmente en dos trozos. Y para ello tengo que ver cuándo lo de dentro es positivo y cuándo es negativo. Entonces tengo que resolver la inecuación, 2 menos x, vamos a ver cuándo se hace 0. Pues se hace 0 cuando la x vale 2. Eso significa que va a tomar valores positivos y negativos a ambos lados, ¿vale? Si consideramos la recta real, pues a la izquierda del 2 y a la derecha del 2 va a tomar valores positivos o negativos, como cuando hacíamos una ecuación. ¿Qué va a pasar si tomo un valor a la izquierda del 2? Por ejemplo, en el 1. Pues 2 menos 1, 1. Pues me va a dar un valor positivo. En cambio, si tomo valores a la derecha del 2, por ejemplo, el 3 sería 2 menos 3 menos 1. Va a tomar valores negativos. Así que la función hasta el 2 va a ser positiva y a partir del 2 sería negativa. Si yo representara la recta sin valor absoluto, simplemente haciendo una tabla de valores, la función igual a 2 menos x, pues me daría que en el 0 me daría 2 y que en el 2 me daría 0. O sea que si veis, sería esta gráfica. Vale, pero vamos a ponerla un poquito más finita. Y vamos a dibujarla bien. Ahí, ¿vale? Muy bien, pues lo que hace la función valor absoluto justamente es que la parte que está negativa, ¿vale? Vemos aquí toda esta parte de la recta que ha quedado negativa, que como hemos visto en la ecuación es la parte que está a la derecha del 2. Vamos a hacer su simétrica y la vamos a convertir en positiva. De forma que la función valor absoluto va a quedar algo así. En un primer momento va a ser igual que la que hemos visto antes, pero a partir del 2 simplemente va a ser la simétrica, ¿vale? Como veis, va a ser simétrica a la original respecto al eje X desde el punto donde se hace negativo. Así que realmente si la expreso como una función definida a trozos, me quedaría de esta manera. La función queda igual, g de x, es decir, 2 menos x, cuando la x es menor o igual que 2, y sin embargo le tengo que cambiar el signo para que justamente se haga el simétrico cuando la x es mayor que 2. Entonces sería menos 2 menos x cuando la x es mayor que 2. Así que siempre vamos a tener que dividirla a trozos, tanto para dibujarla como para luego trabajar con ella en otros conceptos. Vamos a ver un ejemplo de una función valor absoluto que tenga dentro una parábola de segundo grado, ¿vale? Bueno, pues tenemos que resolver la ecuación. X cuadrado menos 4, tengo que ver dónde es mayor o menor que 0. Para ello, como siempre, saco sus raíces y me sale que es más menos 2. Bueno, pues vamos a dividirlo, el intervalo, en 3 trozos. Igual que antes, pues voy dando valores. Pues en el 0, en el menos 3 y en el 3. Y vemos que en el menos 3 me va a dar positivo, que entre el menos 2 y 2 me va a dar negativo y que a partir del 3 me va a dar positivo. Si además representara esa parábola, pues veríamos que los puntos de corte los tiene en el 2 y en el menos 2 y en el 0 valdría menos 4, que es justamente el vértice. O sea que la parábola original sería esta de aquí. Si yo ahora quiero hacer su valor absoluto, pues toda esta parte que está aquí abajo, ¿vale? Toda esa parte la tengo que poner en positivo. Así que haría su simétrica en positivo. Y me quedaría algo tal que así. Que unida a las ramas que ya eran positivas, me va a quedar esta especie de W. Esta va a ser mi gráfica de la función f de x igual a valor absoluto de x cuadrado menos 4.
Bueno, pues vamos a ver cómo la convierto en una función definida a trozos. Sería tal cual así. Bien, ¿dónde quedaría igual, tal y como estaba? Pues x cuadrado menos 4, cuando la x es menor o igual que menos 2. La voy a cambiar de signo, que es lo mismo que poner 4 menos x cuadrado cuando está entre menos 2 y 2, y vuelve a ser x cuadrado menos 4 cuando la x es mayor o igual que 2. Y como os digo, va a ser muy importante no solo que sepamos representarla, sino que sepamos expresarla como una función definida a trozos, ¿vale? Esto va a ser fundamental. Y bueno, vamos a empezar un poco a trabajar lo que son las operaciones con funciones, suma, resta y producto de funciones. Y me interesa que veamos cómo va a ser el dominio de las nuevas funciones, porque hemos estudiado las funciones elementales y sus dominios, pero ahora vamos a sumar, restar, multiplicar y dividir alguno de estas funciones y vamos a ver cómo quedarían los dominios. Vamos a ver un ejemplo. Sea f de x, x al cuadrado, g de x, raíz de x y h de x igual a x más 1. Vamos a recordar, ¿quién sería el dominio de f? Pues toda la... vamos a cambiar de color. Sería toda la recta real, ¿vale? Puesto que es un polinomio, hemos visto que de los polinomios es toda la recta real. Muy bien. ¿Cuál sería el dominio de g de x igual a raíz de x? Pues desde 0 hasta más infinito, porque hemos visto que la raíz solo existe para los positivos. Y esta otra sería, ¿cuál sería el dominio de f más g? Pues realmente es el dominio de lo que obtengo al sumar x cuadrado más raíz de x. Bueno, pues ¿cuál va a ser este dominio? Pues tiene que ser una función, tiene que existir tanto para uno como para el otro. Así que realmente lo que va a ser es la intersección de los dos dominios, es decir, los puntos que pertenezcan tanto a una función como a la otra función. Entonces realmente la intersección entre r y 0 más infinito pues va a ser 0 más infinito. Vamos a ver cuál sería el dominio de f partido por h. Muy bien, ahora sería el dominio de x cuadrado partido por x más 1. Bueno, pues cuando dividimos una función entre otra, ahora al dominio tenemos que tener mucho cuidado donde el denominador se haga 0. Aunque el dominio de ambas sea toda la recta real, ahora hay que quitarle el punto donde el denominador se hace 0, que en este caso sería en el menos 1. Y vamos a ver el último caso, que sería g partido por h, sería el dominio de la función raíz de x partido por x más 1. Pues en este caso tenemos que tener en cuenta las dos limitaciones. Primero el dominio de raíz de x, que como hemos visto era de 0 a más infinito, y además no puede estar contenido donde el denominador se haga 0, que sea el menos 1. En este caso, como no está incluido, no haría falta quitarlo, pero si estuviera incluido tendríamos que eliminarlo de este dominio. Así que ahora, al hacer operaciones con funciones, pues tenemos que tener en cuenta todas las limitaciones de las funciones que participan, que hemos estudiado.